Doctor Sánchez, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes a ti y a todos los peruanos y peruanas, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones establecidas? Aquí hay que ser muy puntual e insistir en este tema, porque no se puede atentar contra los derechos, básicamente de salud y laborales, de los trabajadores. Bueno, a ver, en una situación excepcional y de acuerdo a las medidas excepcionales que se dictaron en los últimos días, la regla general es que los trabajadores permanecen en sus domicilios y los trabajadores que laboran son aquellos que participan en las actividades vinculadas al suministro de bienes y servicios de carácter esencial, ¿no? Que son una lista publicada en el Decreto Supremo que declaró el estado de emergencia, ¿no? Esta es una medida que se corresponde obviamente a las necesidades y a las urgencias de salud pública, y cualquier contravención, cualquier acto u omisión de cualquier empleador contrario a esas medidas, el empleador está sujeto a la potestad sancionadora estatal, ¿no? El Estado lo puede sancionar ya sea a través de la vía administrativa o por la gravedad de las situaciones que hemos estado viendo en estos días, ¿no? De actividades no esenciales, ¿no? Trabajadores en actividades no esenciales sometidos a jornadas como si fuera esto una situación de absoluta regularidad, ¿no? Esa exposición al peligro de esos trabajadores y consecuentemente el quebrantamiento y la violación de las normas de seguridad y salud en el trabajo en esta situación excepcional generan también una responsabilidad de naturaleza penal, ¿no? O sea, son dos ordenamientos distintos: el administrativo sancionador a través de la Inspección de Trabajo, que ha habilitado unos servicios mínimos, ha habilitado también una vía telefónica para recibir denuncias, porque esto se está produciendo en varios centros de trabajo, no solamente en los call centers, y está también la potestad sancionadora penal, ¿no? Y tengo entendido que el Ministerio Público, en algunos casos de call centers, ha iniciado ya las acciones de investigación para una posterior sanción, porque recordemos que el Código Penal también establece que el someter a un trabajador a riesgos extremos en violación de las reglas y las normas de seguridad y salud en el trabajo es también un delito en el Perú, ¿no? Sí, de repente, señor Sánchez, podríamos de alguna manera enumerar por lo menos lo más importante, que son estos trabajos esenciales. Y en segundo lugar, que incluso en trabajos esenciales, en una circunstancia como esta, el empleador no puede obligar al trabajador a ir si es que además no le da las razones o los implementos de seguridad. Exacto. Y las herramientas necesarias para poder trabajar. Por supuesto, en los servicios esenciales o en la cadena de suministro de bienes esenciales, ¿no? Que están en el listado que tú muy bien has señalado, que está en el Decreto Supremo. Por ejemplo, está suministro de alimentos, de medicamentos, no romper la cadena de ninguna distribución de estos bienes, ¿no? Y en aquellos servicios esenciales, las reglas de seguridad y salud en el trabajo se tienen que extremar, ¿no? Se tienen que extremar porque son trabajadores que no es que no estén expuestos, están expuestos. Están expuestos. ¿No? Están expuestos a riesgos en una situación de normalidad, en una situación de anormalidad, están con mayor sometimiento y exposición a cualquier riesgo en su salud, ¿no? Y en su seguridad. Entonces, de ahí la importancia que las reglas excepcionales y la situación excepcional sea acatada por todos, ¿no? Así es. Entonces, quebrantar las reglas en esta situación de excepcionalidad es generar un riesgo a la población y a los trabajadores, porque finalmente los trabajadores serían personas que, una vez infectadas, estarían transmitiendo también el virus, ¿no? Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, y hay que invocar a la población, a los empleadores, a los trabajadores también, no exponerse, pero a los empleadores sobre todo, que en esta situación de anormalidad, excepcionalidad, no se acrecienten las medidas de seguridad y salud y que eviten una exposición más allá de lo permisible en los servicios esenciales. Señor en aquellos Sánchez, que no es servicio esencial, simplemente no se trabaja, no se presta trabajo a domicilio, ¿no? Señor Sánchez, vamos a gozar un poco de su gentileza porque amigos oyentes nos llaman para consultar sobre determinados temas vinculados con sus centros de labor. Aló, muy buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Soy la señora Margarita Cisneros. Margarita, ¿de dónde nos llama? Del Callao. Adelante, Margarita, con su consulta. Mi consulta es, yo soy licenciada en enfermería, trabajo de salud. Entonces, nos llegó un comunicado hace 2 días de que el personal, o sea, los trabajadores
de salud que tienen factores de riesgo y son mayores, tenían que tomar la medida de emergencia en casa. Entonces, bueno, yo soy diabética y soy hipertensa y tengo 62 años. Entonces, hoy me informan que esos días de emergencia que yo tengo en casa vamos a tener que pagarlos cuando regresemos o cuando acabe la medida de emergencia. Entonces, no me parece si eso es justo o no. Quisiera, por favor, que lo comentaran o que me den una respuesta, si nos estamos tomando obligatoriamente por la misma empresa de salud la medida de emergencia en casa. Adelante, señor Sánchez, con la respuesta, por favor. Esta es parte de una problemática general que no solo afecta a la señora que ha llamado, que además es una enfermera, ¿no?, que brinda servicios en una actividad esencial en estos momentos, expuesta a los riesgos de su actividad que se acrecientan por esta situación excepcional que ya lo hemos comentado. Y acá hay un problema, hay un vacío en los sistemas de seguridad social de nuestro país que nos invita a reflexionar de qué vamos a hacer luego de esta situación, ¿no? Porque en cualquier situación de fuerza mayor o de riesgo, ni el trabajador debe asumir la carga, ¿no?, de la fuerza mayor, una carga menos aún desproporcionada de que no preste servicios, se le abone la remuneración, pero luego tiene que compensar con horas ese tiempo que no está trabajando por una fuerza mayor, ¿no? Porque esto no es una situación que le ha provocado ni el empleador ni el trabajador, es una fuerza mayor. Pues los sistemas de seguridad social en los países prevén estas situaciones. Nuestro sistema no ha estado preparado para esto, pero sí creo que se debe dar un cambio normativo y llenar todos aquellos vacíos, todas aquellas imprecisiones que ha generado el Decreto Supremo de Inamovilidad, Estado de Emergencia y el Decreto de Urgencia sobre medidas excepcionales en el ámbito del trabajo privado, del trabajo en el sector público, ¿no? Y estas situaciones deberían ser cubiertas por la seguridad social, como ocurre en otros países, porque son supuestos ajenos a la voluntad de las partes del contrato de trabajo, sea el Estado empleador o sea un empleador privado, donde ni el empleador ni el trabajador deberían asumir una carga desproporcionada en esa situación, ¿no? Entonces, se requiere una respuesta general. Y una respuesta general viene de una cobertura de la seguridad social que para cubrir esta contingencia, ¿no?, para, por ejemplo, aquellos empleadores que tienen que abonar el salario a pesar que el trabajador no puede prestar servicios por sus condiciones especiales, como el caso de esta señora enfermera, o por cualquier otra situación en actividades que no son esenciales, el trabajador no puede prestar tampoco servicios de teletrabajo por las particularidades de sus acciones. ¿Quién debería cubrir esto? ¿Quién debería devolverle el salario a los empleadores? ¿Quién debería cubrirlo? La seguridad social. Si no hay una norma, hay que dictar ya la norma para que eso sea así. ¿Quién va a pagar a la seguridad social el dinero que va a gastar en cubrir esto que no está en su presupuesto ni en las contribuciones que regularmente recauda al año? Pues tiene que cubrirlo el Estado a través de impuestos generales. Y si no, miremos lo que está pasando en otros países. O sea, no hay que inventar nada, ¿no? Sí, efectivamente, son situaciones bastante complicadas. Vamos a hacer una pausa, por favor, Cristian, y regresamos con usted para seguir comentando este tema y, por supuesto, con las dudas de nuestros oyentes. Bueno, seguimos conversando con Cristian Sánchez, exministro de Trabajo, y, por supuesto, tenemos llamadas de nuestros amigos oyentes y televidentes. Ahora tenemos justamente a María, quien nos hace una consulta desde La Molina. María, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Adelante, la escuchamos. Buenas tardes. Mire, estoy preocupada porque no se está hablando de las personas que se han quedado varadas en el extranjero y cómo van a hacer con los trabajos. Por ejemplo, mi hijo tenía que venir el 20 y le ha reprogramado para el 31. Encima, el vuelo era directo y ahorita se lo ha cambiado por Brasil. Pero bueno, supuestamente, si estás acá en la casa, tú puedes trabajar por tu Exacto. internet, por tu laptop. Pero ellos no, porque van a estar varados allá. Uh-huh. Mi hijo venía el 20 y lo han trasladado para el 31 de marzo. Uh-huh. Pero ¿cómo van a hacer con los trabajos? Eso no se está hablando de la gente que está allá varada en Estados Unidos. Ahora, mi hijo está aquí, llama al consulado, nos han puesto la lista en Orlando, no les contestan. Bueno, creo que hay un montón de gente, ¿no? Pero ¿cómo se va a hacer con ellos? No se está hablando de los que están en el extranjero. ¿Cómo van a hacer con el trabajo? Porque eso es lo que queremos saber, ¿no? Muy bien. Gracias, María, por su consulta y por confiar en nosotros. Señor Sánchez, ¿qué opina al respecto? Bueno, en el caso de los peruanos que están en el extranjero esperando aún a ser repatriados, ¿no? Porque entiendo que se están estableciendo recién las coordinaciones para los puentes aéreos, y hay un vínculo laboral vigente, como en el caso del hijo de la señora. Bueno, se aplica también el supuesto del trabajo a distancia, ¿no? O el supuesto del trabajo a distancia no implica necesariamente que uno esté en el territorio nacional, sino también la posibilidad de un trabajador que, como el caso del hijo de la señora, está fuera del Perú
¿no? Cumpliría su trabajo a distancia hasta que sea repatriado, y una vez repatriado ingresa a los supuestos de las normas como cualquier trabajador ya en el territorio nacional, ¿no? Si su actividad es de servicios esenciales o servicios mínimos, tendrá que incorporar su actividad, si no, entra a los dos supuestos, ¿no? Al supuesto del trabajo a distancia o trabajo remoto, teletrabajo, como queramos llamarlo, o si no, el supuesto de licencia con goce, pero con cargo a compensar, ¿no? Claro. Bueno, además hay que señalar, señor Sánchez, que van a haber seguramente muchísimos casos individuales o de grupo, pero imagino que la norma no puede estar mirando nombres y apellidos. Lo que tiene que ver es priorizar la información que se requiera de manera mayoritaria, y eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Pero es verdad lo que usted señala, y van a tener que verse los casos específicos de los peruanos que están en el extranjero. Además, Mónica, permíteme... Y su vínculo con el trabajo, claro, sí, di. Además, Mónica, creo que en este caso, situación de emergencia, tiene que haber el suficiente grado de flexibilidad de parte de los empleadores para entender que es algo Totalmente. que escapa, ¿no?, a los propios trabajadores, para la redundancia, ¿no? Sí, es motivo de fuerza mayor, y eso siempre está, digamos, en el reglamento de cualquier centro de trabajo. Vamos a ir con María también, pero de Los Olivos, que tiene una pregunta y una consulta que hacer. María, bienvenida a la rotativa del aire. Bienvenida. Gracias, Mónica. La pregunta es la siguiente. Nosotros trabajamos en el Poder Judicial. Resulta de que ellos tienen unas disposiciones específicas para el desarrollo de funciones. El Consejo Ejecutivo ha mandado a crear órganos solo de emergencia. Resulta que hay compañeros que están laborando, que han sido designados, no sé de qué manera, arbitrariamente, para que ellos estén laborando ahí, atendiendo detenidos, viendo el tema de prisiones preventivas, etcétera. Resulta que no los han dotado de material de seguridad necesarios, como son mascarillas, guantes, alcohol, porque puesto que ellos tienen acceso directo con los detenidos, con gente que se va a los penales y qué sé yo. Segundo, que el Consejo Ejecutivo ha dicho de que solamente se realizan las diligencias necesarias e indispensables para establecer el tema de las detenciones de las personas que están con prisión. Sin embargo, tengo conocimiento por intermedio de unos compañeros que hay la sala mixta está ordenando que el día de mañana se apersonen al penal de Ancón a llevar a cabo una audiencia de instalación, cuando no es una diligencia indispensable, y pese estos chicos ni siquiera cuentan con las medidas de seguridad pertinentes para poder asistir a un penal, y encima han salido disposiciones y resoluciones permitiendo que los magistrados y personal administrativo lleven a cabo mediante videollamadas y utilicen la informática para poder establecer su permanencia en esas salas, pero sin embargo estos chicos sí los están obligando a venir o ir a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, incluso sin movilidad, sin tener ellos las medidas de seguridad como te explicaba. Adelante, Cristian, con su respuesta, por favor. Sí, bueno, a ver, el Poder Judicial, el Congreso de la República, como organismos constitucionales autónomos, han dictado sus medidas adecuándose al decreto supremo que declaró el estado de emergencia, y también han determinado sus servicios mínimos y servicios esenciales, ¿no? En principio, la actividad de la justicia y de los mecanismos de represión penal, ¿no?, como lo que tiene que ver con Código de Aplicación del Código Penal, Ministerio Público, todos los plazos en cualquier proceso han quedado suspendidos, pero sí hay servicios esenciales y tiene que haber un funcionamiento mínimo por la situación en la que estamos, donde se pueden generar también actos ilícitos, ¿no?, que tienen que requerir la intervención del Ministerio Público, la policía y eventualmente un juez penal de turno, ¿no? Pero esos servicios son los servicios mínimos en una situación excepcional, ¿no? Uh-huh. Audiencias regulares, lo que menciona la señora, no parece pues que se corresponda con la situación de excepcionalidad de servicios que se está brindando tanto en la actividad privada como en el sector público, ¿no? Mucho menos que los trabajadores, más allá de ese marco excepcional de servicios que debe brindar el Poder Judicial, ¿no? Sean obligados a participar en audiencias que no son las estrictamente necesarias, uh-huh, porque todos los plazos han quedado suspendidos, en procedimientos administrativos y en procedimientos judiciales, ¿no? Y que además no estén contando con las condiciones mínimas y los equipos mínimos de protección
¿no? Para el caso de la pandemia que estamos Eso es fundamental, todos, ¿no? Para las personas que están trabajando justamente. Bueno, por supuesto, Cristian, porque en los servicios mínimos también se tiene que garantizar las medidas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Así es. Bueno, Cristian, le agradecemos mucho por colaborar con RPP y con nuestros amigos oyentes y televidentes esta tarde. Muy amable. Ok, cuídense, hasta luego.